Santo. Vamos a comenzar a compartir las lecturas del día de mañana para ir preparando nuestro corazón. La lectura es de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, los versos del 1 al 8. Usted puede buscarlo en su casa, en la Biblia, para que así pueda trabajar su propia Biblia. Dice: en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Fíjense que dice Apolo. Apolo era uno de los evangelizadores junto con Pablo. Recuerdan aquel conflicto que decía: unos son de Apolo, otros de Pablo, otros de Pedro, otros de Cristo. Había mucha división, porque seguían a los hombres, seguían a los grandes predicadores. Por eso Pablo les habla que no son de Apolo, no son de Pablo, no son de Pedro, sino de Cristo. Todos somos de Cristo, porque nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, en Grecia, Pablo estaba en Turquía. Pablo atravesó las regiones altas de Galacia, Frigia y bajó a Éfeso. Esta es la zona de Turquía. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Si a mí me dicen esto, si yo pregunto una cosa como esta y me responden algo así, yo me quedo congelado. Una persona que ha sido bautizado y que no conoce el Espíritu Santo, diría yo que es una mala catequesis que le han dado. Pero aquí continúa. Pablo replicó entonces: ¿qué bautismo han recibido? Siempre haciendo una pregunta. La pregunta son geniales para dar catequesis, para conversar con las personas, para que salga de ellos, no le den las cosas hechas. Dice: ¿qué bautismo han recibido? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Entonces ya se aclara la cosa, porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión, y ya Juan lo había dicho: detrás de mí va a venir otro que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora sí, Pablo les dice: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Es necesario, para recibir el bautismo, aceptar a Jesucristo. Claro, cuando bautizan un bebé, son los padres y los padrinos los que aceptan por el niño, dicen: sí creo, sí renuncio. Y después tienen la responsabilidad de transmitir la fe. Pues al oír esto, continúa el texto: los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo. Fíjense que aquí está, desde el origen, el bautismo y la confirmación juntos. Bautismo, y después dice: imponiéndole las manos, descendió el Espíritu Santo. Y está la confirmación. Y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, lo que le llaman la glosolalia, lo que le llaman el don de lenguas, que la renovación carismática es tan común, pero que todos lo tenemos por una gracia del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda para la oración. Este carisma, este don extraordinario del don de lenguas está explicado en 1 Corintios 14, por si lo quieren buscar. Pues hablan en lenguas desconocidas, la lengua del Espíritu, y a profetizar. Que profetizar no es anunciar el futuro, profetizar es hablar en nombre de Dios y encaminar a los hermanos en los caminos de Dios. Ese es el profeta. Continúa la lectura: eran en total unos 12 hombres, así como los apóstoles. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Todavía los cristianos iban a la sinagoga. Hasta el año 90. En el año 90, en el concilio de Jamnia, expulsan a los cristianos de la sinagoga, porque ya se dan cuenta que no es una secta judía, que es algo distinto. Después nos vamos a encontrar con el Salmo, en el que dice: cantemos a Dios un canto de alabanza. Si yo le diré a ustedes: vamos a hacer un canto de alabanza, hay muchas personas que no saben alabar.
¿Por qué? Porque no se les ha enseñado. Una cosa es alabar a Dios, otra cosa es darle acción de gracias, otra cosa es la oración de petición, otra cosa es la oración de adoración. Hay diferentes tipos de oración. Y un canto de alabanza es alabar a Dios por lo que Él es y alabar a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Yo te alabo y te bendigo porque tú eres grande, porque tú eres justo, porque tú eres bueno. Yo te alabo y te bendigo por lo que tú has hecho en mí, porque me has sanado, porque me has liberado. Eso es una alabanza. Te alabo y te bendigo, te exalto, te glorifico. Es como darle piropos a Dios, Y aquí comienzan los piropos. Cuando el Señor actúa, dice el Salmo 67, sus enemigos se dispersan. ¿Por qué? Cuando Dios está presente, los enemigos de Dios se dispersan. Y huyen ante la faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios perecen los malvados. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios expulsa el mal. Hay personas que tienen tentaciones y demás. La mejor manera de vencer las tentaciones es acercarse a los sacramentos, acercarse a Dios. Y entonces al acercarte a la luz, se disipan las tinieblas. Así de sencillo. Ante el Señor su Dios gocen los justos. El justo es un calificativo de Dios. Quien está en Dios es justo. Así como Noé, así como San José. Gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Y si no tienen la cítara, pues toca la guitarra. Y si no tiene guitarra, coge una lata y un palo y cantamos alabanzas a Dios. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y a viudas, da su auxilio. Un huérfano y una viuda no tienen a nadie. Están totalmente en la desolación, ¿verdad? Y Dios dice que le da su auxilio, porque Dios es Padre de todos. Él fue, Dios, quien dio a los desvalidos casas, libertad y riqueza a los cautivos. Pero como Dios no se ve, te necesita a ti. Yo no sé si tú estás dispuesto a hacer la obra de Dios, que es dar auxilio al huérfano y a la viuda, darle casa al desvalido. Dice, dar libertad y riqueza a los cautivos. ¿Quieres tú ayudar al Señor en esto? Ahora viene el Evangelio. En aquel tiempo, Juan 16, del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Creemos que has venido de Dios porque ahora sí nos estás hablando claro. Y Jesús les contestó, ¿de veras creen? ¿De veras creen que yo les estoy hablando claro? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Imagínate tú que te digan esto. Acabas de decir que sí, creemos que tú has venido de Dios y Jesucristo de Dios. Ah, ¿verdad creen? Pues tienen que aguantar persecución. Porque todo el que acepta a Jesús en su corazón debe estar dispuesto a pasar por lo que Él pasó. Dice la lectura, sin embargo, no estaré solo. No estaré solo. Vamos a seguir lo que estábamos haciendo. Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Igual que tú, si te sientes solo, si te sientes solo, que nadie está contigo, recuerda esto que dice el Señor. No estaré solo. A ver, repítelo conmigo. No estoy solo, no estaré solo. Repite conmigo. Porque el Padre está conmigo. El Abba. El Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Dice el Señor en el Evangelio. En el mundo tendrán tribulaciones. Yo no sé quién les vendió a las personas una vida sin sufrimiento, sin tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo la está anunciando. Dice, el mundo tendrán tribulaciones.
Pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. La manera de vencer las tribulaciones y de vencer al mundo es estar en Cristo. Y estando en aquel que venció al mundo, también nosotros seremos vencedores. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.